Buenos días a todos. Buenos días a los alumnos y a los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y buenos días a todas las personas a las que está también dirigido este seminario, todos los interesados en un tema tan trascendente como el que da título a este ciclo de seminarios, que es la eutanasia y los cuidados paliativos. Este es el segundo de los 4 seminarios del ciclo, con el cual desde la Universidad CEU San Pablo estamos intentando suplir una situación indeseable y inexplicable, y es no tan solo el hecho de que se haya regulado, como se ha regulado en España, la posibilidad de acabar con la vida de una persona sufriente, sino el que esto se haya hecho sin debate. Y la ley ya está aprobada, pero continuamos creando debate, creando posibilidades de hablar sobre esta cuestión tan trascendental. La medicina moderna, la sociedad moderna, ofrece posibilidades más que sobradas de paliar el dolor de una persona que se encuentra en una situación que le lleva a pensar en acabar con su propia vida. Y sin embargo, el ordenamiento jurídico español, la situación en la cual nos encontramos en España, nos ha llevado a una posición cultural muy pobre, con una disyuntiva tan simple como sufrimiento o muerte. Yo no quiero robar más tiempo del que he robado hasta el momento y no voy a hacer las presentaciones formales de las personas que están hoy con nosotros en el seminario, porque lo que quiero es agradecer en mis últimas palabras a Ángel Espósito, que sea quien modere el seminario de hoy, y presente a Ángel Gándara y a Javier Rocafort. A los tres les agradezco su participación en este seminario y a todos os deseo que saquéis mucho provecho de este seminario de hoy. A los alumnos me dicen que les dé un aviso, y es que cara al certificado que les daremos, que apunten su nombre, que dejen constancia de su nombre en su conexión a Zoom, y también en el chat se puede hacer preguntas que serán administradas por nuestro excelente moderador de hoy. Muchas gracias, Ángel, Javier, Álvaro, y tenéis la palabra. Pues gracias. La verdad es que esto de hacerlo todo online vía Zoom es un tanto deshumanizante, porque en este aula magna de esta universidad vacía, y eso sí, custodiado por Alfonso Martínez Echevarría y por el vicedecano Miguel Pérez de Ayala, os puedo asegurar que esto impresiona. Aquí os estoy chupando, esto impresiona. Dicho lo cual, encantado de que hayan contado conmigo para este acto. Espero sencillamente hacer lo que me toca, que son preguntas. Presento a nuestro primer ponente. Me gusta que le presenten como médico especialista en cuidados paliativos, 26 años en la profesión, cerca de 10.000 pacientes fallecidos en la mochila. Este dato es espeluznante y define tanto su vocación como su servicio. 10.000 pacientes fallecidos. Destaca que la mera referencia a la especialidad de cuidados paliativos ya es una forma de criticar que esta especialidad no exista oficialmente en nuestro país. A partir de ahí, seguramente, nos explica muchas cosas. Es el director médico del Hospital Centro de Cuidados Laguna, un centro monográfico casi en paliativos. Es profesor de Medicina Paliativa en la Francisco de Vitoria. Ha trabajado en Pamplona, ha trabajado en Extremadura. Fue presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL. Ha hecho trabajos de coordinación científica. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, doctor en medicina por la Universidad de Navarra y máster en paliativos por la Universidad de Valencia, también máster en dirección médica y gestión clínica por la UNED. Saludamos al doctor Javier Rocafort Gil. Javier, doctor, buenos días. Tienes el micrófono apagado, Javier, por favor. Muy buenos días, encantado de compartir este evento con todos ustedes, con tan magnos presentadores y moderadores y con compañeros muy queridos. Aquí estamos para aportar lo que podamos. Una primera intervención, si es posible, de unos 10 minutillos y luego hacemos preguntas, Javier.
De acuerdo. Bien, mi intervención la quería basar, buenos días a todos, la quería basar en 3 casos clínicos. De esas casi 10.000 personas de la mochila que decíamos, pues he elegido 3 de las últimas, ¿no? De los últimos 2 meses, para analizar de una forma muy práctica cuestiones que tienen que ver con la abogacía, con el derecho y que van a importar mucho a las personas que nos escuchan, pero que son cuestiones también de preocupación social. Les voy a hablar en primer lugar de Esther. Esther, a la que además voy a llamar por su nombre porque ella se ha dejado ver en las cámaras, ¿no? Y pueden encontrar colgado de YouTube vídeos en las que ella interviene, ¿no? Esther es una mujer de 60 años que ya falleció y que tenía una enfermedad oncológica, tenía un cáncer de origen ginecológico con un dolor creciente. Cuando nosotros la conocimos, nos la derivaron porque tenía mucho dolor, era un dolor complejo y dijeron, bueno, pues a ver si en Laguna son capaces de quitar ese dolor que el equipo domiciliario no lo había conseguido, ¿no? Entonces ingresó con nosotros con una expectativa muy clara de mejorar el dolor. Le cambiamos el tratamiento a un tratamiento con metadona, que es algo que utilizamos en general los expertos en paliativos, que mi compañero Álvaro también domina, y lo empezamos con la seguridad que tenemos a veces los médicos de decir, le vamos a quitar el dolor. Y así se lo transmitimos a ella, ¿no? Le dijimos, Esther, en 3 días tienes ese dolor tan tremendo controlado. Le pedimos ese tiempo, pues que manejaríamos con otros fármacos mientras tanto, para que aguantara esos 3 días, pero le pusimos la metadona y el tratamiento falló, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues como tiene mucho peso, a veces la metadona en personas con mucho peso cuesta un poquito más que haga efecto, y le pedimos un par de días más y resultó que el tratamiento siguió fallando. Y esta mujer que tenía un dolor generalizado, pero sobre todo en las piernas, bastante grande, empezó a perder la esperanza, la perdió del todo y entonces le entraron deseos de morir, ¿no? Lo que nosotros en paliativos llamamos un DAM, que es un síndrome bien definido, es el deseo de anticipar la muerte, que no es extraño en el mundo de los paliativos, pero que tiene manejo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que nosotros seguimos, mientras ella estaba ya rumiando su muerte, nosotros seguimos trabajando en el tratamiento del dolor, nos reuníamos, buscábamos alternativas, y esta mujer que iba avanzando en su camino llegó a pedir a sus familiares material para suicidarse. No se suicidó aquí en nuestro centro de casualidad, o sea, tenía un deseo muy claro de finalizar su vida. Si hubiera existido la opción de la eutanasia, sin ninguna duda la hubiera pedido, pero nosotros seguimos trabajando, ¿no? In extremis, 4 días después, logramos controlar su dolor. El dolor mejoró y ella, en el momento que se vio sin dolor, automáticamente recuperó las ganas de vivir, ¿no? Todo esto, lo bonito de todo esto es que no lo cuento yo, lo cuenta ella, ¿no? Yo creo que no ha habido la oportunidad finalmente de poner el vídeo, que era algo que queríamos. Si me permites, Javier, ¿quieres que lo veamos y continúas después? Iba a Vale, poner el vídeo después de tu intervención. ¿Vamos con el vale, vídeo? pues vamos a escucharle a Esther, sí. Venga, perfecto. Gracias. Hubo un momento en el que yo lo pasé muy mal. Yo no hacía nada más que, con todo lo que os estoy contando, de lo bien que yo me encuentro aquí, de lo bien que me tratan, yo chillaba diciendo que me sacaran de aquí, que quería salir de aquí. Pedía cuchillas, pedía socorro, auxilio, llamé a conocidos, a desconocidos, a todo el mundo, desesperada completamente. Y de esto me acuerdo más porque tengo en el WhatsApp grabados algunos momentos de lo que yo pedía. Si no, no soy consciente de lo que pasó exactamente en ese momento. Solamente sé que la desesperación era absoluta. Y hablando pues del tema de la eutanasia,
Yo en ese momento, si la eutanasia hubiese existido, yo hubiese pedido que me matasen. Porque yo ya digo, yo pedía cuchillas, pastillas, de todo, porque yo no quería vivir, no podía. No es que no quisiese, porque yo soy una persona muy vital y yo quiero vivir hasta el último momento. Es que era imposible vivir con ese dolor. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo... Cuando se pasa el dolor. La cabeza va unida al resto, entonces si no te funciona el cuerpo con la intensidad de dolor que yo tenía en ese momento, la cabeza no te funciona. La cabeza, sí, no es que no te funcione, porque tú sí quieres, tú lo que quieres es dejar de sufrir, entonces lo más fácil es morirte, porque así se acaba todo y ya no tienes que sufrir más. Lo que pasa es que cuando se supera ese dolor, tu cabeza vuelve a su sitio, pues te das cuenta de que ese dolor es limitado, que lo que tú has tenido no es ganas de morirte, tú no querías morirte, tú lo que querías es vivir sin dolor. Desde el día que le diagnostican un cáncer hasta hoy, ¿cómo ha cambiado todo? Pues lo primero, irte haciendo la idea. Y luego yo, cuando ya me hice la idea, lo que empecé es a organizarme. Primero no sabía qué tiempo tenía. Entonces, pues yo no tengo, por ejemplo, seguro de decesos. Pues empezamos a hablar de a ver cómo hacíamos lo del entierro. Que yo me voy el velatorio será aquí. Lo demás no lo sé, pero el velatorio será aquí, porque cuando yo vine aquí y vi cómo estaba esto, yo decidí que para qué me iba a ir a ningún otro sitio que estuviese mejor que aquí. Así que sea cuando sea, el velatorio estáis invitados todos los que queráis. Esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo. Pero con cariño, ¿no? Si yo no quiero, mi velatorio no va a ser, bueno, me imagino que llorarán porque no les va a quedar más remedio, porque son todos muy emotivos también. Pero no tiene por qué ser algo desagradable, sino una reunión de amigos para despedirse de mí y ya está. Y si Dios quiere, nos volvamos a ver. Sí, bueno, es que eso yo estoy segura, no tengo dudas. Entonces, no sé de qué manera, no sé si seremos energías, si seremos flores, si seremos cangrejos, pero sé que no se acaba aquí. O sea, estoy segura de que no se acaba aquí. Sería tonto, sería ridículo todo lo que pasamos y todo lo que vivimos, que se quedase en nada. Tiene que haber a la fuerza, le llamen Dios, le llamen pues como quieran, pero tiene que haber algo después. ¿Alguna asignatura pendiente, algo que no hayas hecho y que te gustaría hacer? Hoy, pues mira, estoy preparando que vengan mis nietos a verme, porque claro, los niños, aunque tengo la suerte de que mi hijo y mi hermana viven en Arroyomolinos y están haciendo la encuesta serológica y estamos un poco más protegidos entre unos y otros porque todos lo han pasado de momento bien, pues eso, estoy esperando que me puedan traer a mis niños, que los niños es lo más difícil de ¿Cuántos nietos tienes? Cuéntame lo de la serie esa que sigues tanto. Sí, que no la veo porque me quedo dormida. ¿Cuál es la serie que te gusta? La de Mujer, de Antena 3. Que pues es una serie que me gusta mucho, pero que últimamente cada vez que quiero verla, como empieza tan tarde, me quedo dormida y cuando me despierto es cuando ya se acaba. Pero bueno, espero que esta noche la pueda ver entera. Pues Esther, ojalá que la puedas ver entera y que puedas ver muchas series más y que vengan los nietos y que hagas todo lo que quieres hacer, y que me ha encantado hablar contigo, conocerte y que, vamos, hable por ti. Bueno, y por vosotros también, que hacéis un trabajo también importante de divulgación y de poder llegar a la gente, que de otra forma sería imposible. Así que cada uno tenemos un poquito que hacer en esta vida, ¿no? Una pieza del puzzle, del gran puzzle, ¿no? Hay que rellenarlas. Muy bien, gracias, Esther. La periodista es mi compañera Carmen Lavallen, de COPE, al César lo que es del César. La verdad es que escuchando esto, Javier, poca intervención tienes, ¿verdad? Por eso decía que muchas veces son los pacientes los que
los que hablan por nosotros, ¿no? El testimonio completo de Esther se puede ver buscándolo en YouTube o en la página de la COPE. Pueden poner Esther Paliativos COPE, por ejemplo, y van a encontrar un testimonio de 16 minutos para el que lo quiera ver. ¿Qué es lo que aprendemos de Esther? ¿Qué es lo que podemos aprender? Primero, que el deseo de morir es algo generalmente provisional, en el paciente paliativo, me refiero. Hay personas que quieren morir, lo tienen más asentado, pero en el mundo de cuidados paliativos podemos hacer las cosas bien para que la gente deje de querer morir. El problema es que con esta ley ahora no vamos a tener tiempo para hacerlo. Ahora esta ley nos da un tramo de trabajo de 15 días, 20 días, para poder conseguir que una persona deje de tener deseos de morir. Esther, que se quiso morir, finalmente murió una semana después de grabar este vídeo, no más, no sin antes comerse un plato de angulas, que fue su último deseo. Le decía a su marido, pero que eso es carísimo, decía, pero es el último dinero que voy a gastar. Así que reunió a sus familiares, se comió un plato de angulas, se quedó tan a gusto, murió feliz y no murió queriendo morir, murió aceptando morir, ¿no? Ese es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es que se puede disfrutar al final de la vida. Nos están vendiendo por todos los sitios que para morir hay que sufrir, que la muerte es una agonía. La palabra agonía la identificamos con sufrimiento extremo, con dolor, con no poder respirar. No es verdad, es mentira. En buenas manos no hay por qué sufrir para morir. Y yo creo que esos son los dos aprendizajes. Los otros dos casos, el segundo caso que quería contar es el de Blanca. Los otros dos ya son muy rápidos. El caso de Blanca es otro caso de deseo de morir. Es una mujer de 75 años que murió aquí hace 2 semanas. Tenía una enfermedad oncológica con una complicación abdominal, que es la obstrucción intestinal, no importa. Ella cuando vino aquí, llevaba un mes en la cama, un mes ya muy débil, una semana sin comer por la oclusión intestinal. Tenía todas las cosas de su vida cerradas, no tenía hijos, no tenía más cosas que hacer más que esperar la muerte, y esta mujer quería morir. Si hubiera existido la eutanasia, esta mujer también hubiera pedido la eutanasia. Así lo manifestaba, y en un contexto de lo que los médicos llamamos sufrimiento existencial, que es sufrimiento por estar vivo cuando la muerte se acerca, el equipo que la atendía optó por ofrecerle una sedación paliativa por sufrimiento existencial, ante la falta de otras soluciones. A esta mujer vino a nuestro centro para ser sedada por sufrimiento existencial. Obviamente nosotros reevaluamos el caso, y al hablar con ella, que yo siempre vi una luz especial en esta mujer y algo que me decía que podía haber ganas de vivir por ahí todavía escondidas, ¿no? Y yo le ofrecí, además me acuerdo muy bien de una conversación que fue curiosa, y le dije, Blanca, ¿usted ha probado alguna vez la morfina? Y me dijo, no. Y le dije, pues mire, antes de dormirla, antes de buscar la sedación, déjeme darle a probar la morfina. No, si yo no tengo dolor, no, déjeme, mire, usted no se va a morir sin probar la morfina. Y entonces la convencí para dejarse tratar con morfina sin tener dolor. ¿Por qué? Porque la morfina la utilizamos normalmente en paliativos con 2 utilidades, una para quitar el dolor, otra para quitar la dificultad respiratoria, ¿no? La sensación de disnea, de no poder respirar bien, pero tiene un tercer efecto, y es que la morfina provoca bienestar, bien administrada, que nadie se ponga morfina para esto, pero bien administrada a los enfermos les provoca una sensación de bienestar, que yo es la que buscaba con Blanca. Entonces me dejó, y la morfina lo bueno que tiene también es que el efecto es inmediato y que muchas veces la primera dosis ya es tremendamente efectiva, ¿no? Entonces le puse morfina, esa noche durmió perfectamente, y al día siguiente era otra Blanca. Al día siguiente por la mañana, que yo la hubiera tenido que sedar si no hubiera tenido algo tan rápido, ¿no? A veces vamos contra el reloj. Entonces esta mujer, ese día ya luego intervinieron las auxiliares de la planta, que le cogieron, la sentaron por primera vez en un mes en una silla de ruedas bajo el efecto de la morfina, y la sacaron a la terraza. Entonces volvió a ver los árboles, la gente caminar, y cambió absolutamente su percepción de las cosas, ¿no? Esta mujer disfrutó de la vida tremendamente durante 2 o 3 días, y incluso empezó a recuperarse de su oclusión intestinal con otra serie de medicamentos, y cuando mejor
teníamos todo el tema controlado, hubiera sido otra Esther, ¿no?, de disfrutar muchísimo de la vida, y nosotros con ella empezó a llamar a sobrinos muy queridos que empezaron a desfilar por aquí y se reía con ellos, y cuando mejor estaba todo, volvió a la oclusión intestinal, empezó a tener unas náuseas que no se podían parar con medicación. Ella rechazó la colocación de una sonda nasogástrica para mejorar su oclusión intestinal, y no nos quedó otra solución que una sedación paliativa, porque los síntomas no los podíamos controlar de otra manera. Le provocamos una sedación paliativa y murió pues como 4 días después, muy en paz y con todo el mundo pues muy agradecido. Pudo despedirse de todo el mundo antes de la sedación y bueno, y finalmente murió. ¿Qué aprendemos de este caso de Blanca? Aprendemos primero que el sufrimiento existencial existe y que tiene tratamiento, pero que necesitamos tiempo para ese tratamiento. Y que a veces tenemos incluso medidas express, inmediatas, como puede ser un bolo de morfina en un caso determinado, para manejar un sufrimiento existencial que no responde a otras cosas. Lo segundo que aprendemos es que la sedación paliativa, que tiene muy mala prensa, es un buen recurso cuando está justificado. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando no podemos resolver un síntoma de otra manera. En la primera vez que vino Blanca nos pedía sedación paliativa y nosotros no vimos la indicación y solucionamos el problema de otra manera. Pero 5 días después no pudimos solucionar el problema de otra manera y no tuvimos ningún problema en ponerle sedación paliativa y esta mujer murió en paz. Prácticamente todo el mundo, este es un tercer aprendizaje de Blanca, prácticamente todo el mundo muere dormido. Que nadie, por favor, tenga miedo a morir despierto. Utilizamos sedación paliativa en un 30% de los casos. En el otro 70% lo normal es que el enfermo se duerma solo por encefalopatía urémica, encefalopatía hipercápnica, por encefalopatía hepática, porque su cerebro no responde bien, los pacientes se duermen solos. Y en los que no se duermen solos, muy habitualmente indicamos sedación paliativa cuando toca, ¿no? Y no hay que sufrir para morir. Y el último caso, también otros 3 minutos, Rosa... ¿Es posible, Javier? En 2. A Rosa le llamo la auténtica autonomía, ¿no? La auténtica autonomía de la persona. Rosa es una mujer que tenía 87 años, murió la semana pasada aquí, arteriosclerosis generalizada, y hace 5 años empezó a ponérsele un dedo negro, luego un trocito del pie negro, empezó a desarrollar una gangrena y fue candidata a una amputación. Le quisieron amputar primero el dedo, no resultó, luego le amputaron el pie, no cerraba bien la herida, la acabaron amputando por encima de la rodilla y estuvo durante 1 año completo sufriendo una cicatrización dolorosa, difícil, que costó 1 año que cerrara la herida, y nosotros sabíamos, por fin aquello se solucionó y esta mujer ha vivido 5 años más. Nosotros sabíamos que eso iba a volver a ocurrir en la otra pierna, porque su estado de su circulación era tremendo, ¿no? En febrero de este año, hace 1 mes, empezó en la pierna sana a ponérsele un dedo negro. Y entonces nosotros nos reunimos con Rosa y le dijimos: Rosa, hay indicación de amputación, ¿qué hacemos? Rosa lo tenía clarísimo y nos dijo: no quiero la amputación. Pero había ocurrido una cosa más, que era un proceso de deliberación. Desde que se amputó la primera pierna hace 5 años, Rosa estuvo reflexionando junto con nosotros en algo que llamamos planificación anticipada de los cuidados, qué iba a hacer cuando pasara eso en la otra pierna. Y ella decidió, con nuestro consejo, no volver a operarse, porque no merecía la pena pasar por el trance de una nueva operación con el poco resultado que iba a poder dar, ¿no? Y ella rechazó ese tratamiento, pero también con nuestro consejo. Cuando se empezó a poner negro, dejamos evolucionar, la gangrena progresó y Rosa murió en 1 semana habiendo decidido no operarse. ¿Qué aprendemos de Rosa? Y con esto ya he terminado, pues que la planificación anticipada de los cuidados es una herramienta de decisión y de libertad mucho mejor que el testamento vital o las voluntades anticipadas. Algunos de ustedes serán notarios en el futuro. El testamento vital es un hecho, un acto por el que un paciente decide algo él solo y se va a un notario y lo pone en un documento, o se va a un administrativo a un centro de salud y lo pone en un documento y el médico está obligado a seguir ese documento. Es mucho más rico que un médico te aconseje
y que te lleve por el camino de decisión adecuado con el conocimiento adecuado. Eso se llama planificación anticipada de los cuidados. Y luego que el rechazo de un tratamiento es algo lícito que pueden hacer los pacientes y que tiene que ver, pero no es lo mismo que la adecuación del tratamiento, porque quizás yo, como médico, tampoco lo hubiera enviado a Rosa. Un proceso de decisión libre basado en la autonomía de la persona. Estos eran los 3 casos que quería comentar. Muchas gracias, Ángel. Tengo un montón de preguntas y seguramente algunas de ellas se van a repetir después con nuestro siguiente invitado, pero la primera es muy concreta. Esta ley de eutanasia que tenemos encima de la mesa, aprobada, ¿es medicina? Esa es muy clara, o sea, no es medicina, pero no porque lo diga yo, porque yo puedo estar afectado por mi moral, es decir, yo no voy a matar a nadie y yo pienso que eso no es medicina. Pero es que lo ha dicho la Asociación Médica Mundial y lo ha dicho la Organización Médica Colegial. Y lo ha dicho tan claramente como en una nota de prensa, decir, matar no es un acto médico, aunque el paciente te lo pida. Este debate que estamos montando nosotros, porque no ha habido debate político ni no sé hasta qué punto social, ¿es medicina o es derecho? ¿Qué pesa más sobre una cosa o la otra, ya que estamos aquí rodeados de profesores de derecho? Pues quizás no sea ni medicina ni derecho. O sea, yo entiendo que ambas cosas han de ir de la mano. Tanto la medicina como el derecho tienen como objetivo que la sociedad sea mejor, que sea justa y que podamos vivir de una forma adecuada, ¿no? Entonces, medicina no es, eso ya lo hemos dejado claro antes, pero creo que no es derecho tampoco porque la legislación se ha realizado de una forma anómala. Yo no soy experto, no soy quien para decir cuáles son ni los plazos ni las formas de hacer una legislación. Pero se ha hecho sin conocer lo que piensa realmente la gente, porque las encuestas que se han utilizado están totalmente manipuladas y sin conocer la opinión de los profesionales que lo van a hacer y obligándonos a los profesionales de la medicina a hacer algo que no queremos hacer y que va en contra de nuestro código deontológico, que para nosotros es sagrado, ¿no? No se te escucha el micro, Ángel. Gabriel me formula 2 preguntas en el chat. Voy a formular las 2 y si eso repetimos luego la segunda, doctor. La primera, ¿cuánto tiempo tiene el psiquiatra para evaluar al paciente y si es verdaderamente libre? Y la segunda pregunta, ¿de quién depende la creación de una especialidad de paliativos, imagino que en la escuela, en la facultad de la enseñanza en España? Para la primera no tengo respuesta. Yo he llegado a un momento, recuerdo hace 2 años me estudiaba cada propuesta de ley de eutanasia a fondo, pero siento decir que ya estoy quemado de escuchar hablar de la ley de eutanasia y en esta ocasión no me he leído el último borrador con detalle, quizás Álvaro tenga la respuesta, y no sé cuáles son los plazos por los que un psiquiatra tenga que valorar a ese paciente. No lo sé, no me interesa como médico cómo se gestiona la ley de la eutanasia, porque no pienso participar en ella. O sea, yo no voy a mandar a ningún paciente hacia este camino y lo podrá coger él libremente, por supuesto, pero yo no voy a mandar a nadie a hacerlo. Por lo tanto, no tengo interés en saber cuál es el procedimiento. Si va a ser libre o no el psiquiatra, sí. La libertad no la marca una ley, la libertad la tenemos nosotros. Mi libertad es la que me hace estar seguro de que no voy a matar a nadie, aunque me metan a la cárcel por ello. Yo quizás, y esto es interesante, yo no sé lo que voy a hacer con la objeción, pero quizás no voy a ser objetor de conciencia, quizás ante esta ley. Quizás lo que vaya a ser es insumiso. Todos recordaremos seguramente el final de los años 80 y el con la insumisión, y yo lo siento, pero me puedo de convertir en una persona, en un antisistema. Ahora resulta que los sistemas son otros y el antisistema soy yo. Mi libertad es la que me dice que yo no voy a matar a nadie y prefiero ir a la cárcel antes que matar a una persona. Eso lo tengo claro. Y eso es la libertad, ¿no? ¿De quién depende la especialidad? Depende del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la competencia de ordenación de profesiones sanitarias. Ningún partido político que haya gobernado en los últimos 20 años en España, de izquierdas o de derechas,
ha prestado la más mínima atención al tema de la especialidad de cuidados paliativos cuando ha estado en el gobierno. Y por el contrario, han prestado la máxima atención cuando estaban en la oposición. Esto lo dice todo. Ni hay especialidad ni tenemos esperanzas, aunque nos lo siguen prometiendo. La pregunta es, ¿por qué? A lo mejor no es la persona más adecuada a formularla, Javier, pero ¿por qué esa actitud de este gobierno ya lo hemos visto? Pues porque están a favor de la eutanasia y por eso han hecho la ley. Pero ¿por qué esos ministros anteriores no lo han acometido, ese programa de estudios? Mi opinión es que es por dos cuestiones. Una, por algo que llamamos la tanatofobia, que es el vivir de espaldas a la muerte. Cualquier decisión política, bueno, en este caso no ha pasado, ¿no? Porque lo han convertido como en un derecho, pero cualquier decisión política que tenga que ver con el que la gente se muera o con profesionales que estamos al lado de los que mueren, pues crea cierto rechazo entre los legisladores, ¿no? Pero luego también porque no damos problemas, Ángel, porque los profesionales sanitarios en general somos así. Si hace muchos meses teníamos que estar en las calles quemando contenedores, seguramente por todo lo que ha venido pasando en los últimos meses con el sistema sanitario. Y lo que hemos hecho es olvidarnos de las propuestas y ponernos al lado de los pacientes. Como no protestamos, no damos problemas a los legisladores y no se preocupan de nosotros. No hay más explicación. Micro. Teníamos compromiso de puntualidad como buenos británicos, Javier. A las 3:05 teníamos que terminar y lo estamos cumpliendo. Doctor, gracias y muchísima suerte. Me quedo en la retaguardia aquí. Muchas gracias. Gracias. Presento al siguiente invitado. Dice que lo que más le enorgullece es haber atendido a miles de pacientes en 30 años de especialista en cuidados paliativos. Él no ha contado, como ha hecho el doctor anterior. Es el coordinador médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, aquí al lado. Desde hace 8 años largos es codirector del Máster de Medicina Paliativa en la Universidad Autónoma. Máster en Bioética y Bioderecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Es vocal del Comité de Bioética de España y es licenciado en Santander, licenciado en Medicina por Santander. Por cierto, ha estado muy malito de COVID, hace justo un año, pasó 2 meses en la UCI y, en fin, ya está estupendamente bien, de lo que nos alegramos muchísimo. Doctor Álvaro Gándara del Castillo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, CEU, y por Ángel por estar un poco dirigiendo este debate. Lo primero que tengo que decir es un fastidio actuar después del doctor Rocafort, de mi amigo Javier, ¿no? Porque lo deja todo tan claro y encima con peliculitas y a mí me ha dejado ya casi en silencio, ¿no? Y la segunda cosa que tengo que decir es que estoy de acuerdo en que las morfinas son mejor que las angulas, ¿eh? Y encima mucho más barato, ¿eh? Yo he usado mucho más morfina que angulas, evidentemente, y es algo que funciona y funciona bien, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero introducir conceptos porque creo que son muy importantes y sobre todo eso, estudiantes de Derecho, como están escuchando ahora, seguro que tienen unas ciertas lagunas en los conceptos, ¿no? Y en este debate, que yo creo que es un debate social que no se ha hecho, lo que fallan precisamente son esos conceptos, tener las cosas claras, lo que es y lo que no es, ¿no? Y tanto ayuda, por ejemplo, estos ejemplos que ha puesto mi amigo Javier, como unas claras definiciones que los hemos hecho en un grupo que hay de final de la vida en la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿no? Yo creo que este ha sido un documento importante que se ha difundido bien, ¿no? Y luego ver un poco un mapa rápido de por qué es tan importante los paliativos, ¿no? Porque es algo que no tenemos muy en cuenta, ¿no? Bueno, pues los paliativos lo que hacen son eso, aliviar el dolor y otros síntomas que causan este sufrimiento. Creemos que la vida que la muerte forma parte de la vida, es un proceso normal. Desde luego lo que no hacemos ni intentamos es acelerar ni retrasar la muerte. Y somos una especialidad que trabajamos muy en equipo, muy holística, que integran aspectos psicológicos, espirituales dentro del cuidado del paciente y la familia, y que yo creo que ofrece un sistema de apoyo para ayudar precisamente a los pacientes a ayudar a vivir tan activamente, ¿no? Utilizamos un enfoque de equipo, esto es muy importante, ¿no? Trabajamos siempre en equipo con todos
los profesionales que toman parte del cuidado de estos pacientes. Yo creo que es una metodología muy poco usual dentro de la medicina, pero muy importante, y nuestro objetivo, nuestro target principal siempre es mejorar la calidad de vida, ¿no? Y queremos además, y creemos que es muy importante, dispensar estos cuidados paliativos desde el principio casi del diagnóstico, e incluso trabajando de forma activa junto a los oncólogos, especialistas que vayan viendo la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, ¿no? La eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona capaz, que tenga una capacidad y que padezca una enfermedad avanzada o terminal, y siempre a petición expresa de esta y en un contexto médico. Esto es lo que la definición de eutanasia dice, ni más ni menos, ¿no? Es decir, tiene que haber una situación de capacidad de la persona, una petición reiterada, y yo creo que una situación en torno a una enfermedad avanzada o terminal. No se aplica una eutanasia porque esté costando mucho una residencia de mayores o porque quiera heredar en un momento determinado la familia, ¿no? Y siempre en un contexto médico, porque si no sería un homicidio compasivo. Me permito el lujo de hablar de temas jurídicos cuando estoy en un entorno que me superan con creces, ¿no? En el conocimiento de estos términos, pero bueno, es lo que hay. El suicidio asistido es algo parecido en cuanto a lo moral y ético, pero la diferencia es que el médico lo único que hace es proporcionarle la medicación para que él, en un momento determinado, lo pueda tomar el paciente, ¿no? Hay países, o mejor dicho, estados, por ejemplo, en América, que tienen despenalizado el suicidio asistido y no así la eutanasia, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Uno de los problemas que precisamente conllevan muchas veces a peticiones de eutanasia es lo que nosotros llamamos la obstinación terapéutica, ¿no? Que es lo que antes se llamaba el encarnizamiento, ¿no? Que es nada más que la aplicación de medidas no indicadas, desproporcionadas y muchas veces extraordinarias, la mayoría de las veces con el objeto de alargar una vida innecesaria, ¿no? O sea, pedir analíticas diarias a un paciente que le queda una semana de vida no tiene ningún sentido, porque no nos va a proporcionar ningún beneficio al paciente. También se pueden llamar tratamientos inútiles, ¿no? Frente a eso está lo que los médicos debemos de hacer, porque es deontológicamente y éticamente necesario, es la adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Que es adaptar estos tratamientos con arreglo a unas circunstancias reales del paciente. Si el paciente, estamos en una fase muy, muy final de su vida, lo importante es el control de síntomas, el confort, la comunicación, etc. Y el soporte emocional, espiritual, pero no una resonancia o un escáner, evidentemente, ¿no? Y mucho menos tratamientos muy agresivos. Ya Javier ha comentado algo muy importante, que es la sedación paliativa, que es una de las herramientas más importantes para evitar este sufrimiento al final de la vida, y no es otra cosa que la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas. Esto es lo que llamamos los síntomas refractarios, un dolor que no podemos terminar con él con las medidas habituales, con fármacos opioides, etcétera, etcétera, y que causa un sufrimiento físico y o psicológico. Y lo que hacemos es la infusión de estas sustancias mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible, en el caso de la agonía, de la conciencia del paciente, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de una situación de enfermedad final de la vida, ¿no? No tienen que ser horas, ni a veces ni días, pero sí en un entorno de final de la vida. Y siempre contando con el consentimiento del paciente, tanto explícito, implícito o delegado. Esto es muy importante para garantizar la garantía ética de la sedación paliativa, ¿no? Y es también importante saber lo que es y lo que no es eutanasia. Y lo que no es eutanasia es lo que ya hemos dicho, la adecuación del esfuerzo terapéutico, la adaptación de estos tratamientos. Y lo que no es también es, evidentemente, la suspensión o no inicio de tratamientos inútiles, ¿no? Es también permitir la muerte, que no es impedirla, pero permitirla, pero no producirla, ¿no? Es distinto morir que ser matado. Y desde luego una ley como la que tenemos de la autonomía del paciente, la ley de 2002, ley 41/2002, en el que el paciente tiene todo el derecho a rechazar un tratamiento, y rechazar un tratamiento desde un antibiótico a ponerle una vía intravenosa o cualquier otro tipo de tratamiento en el que requiera un consentimiento por parte del paciente. Pues bien, esto está desde el 2002 y esto es algo que la gente normalmente no es capaz de reconocer. Bien, ¿y cómo estamos en cuanto a la provisión de cuidados paliativos? Pues hay muchísima jurisdicción y muchísimos organismos, tanto nacionales como internacionales,
que reconocen los cuidados paliativos como un derecho, como un auténtico derecho. La primera de ellas es el Comité de Ministros de los Estados miembros de la Comunidad Europea, ya en el 2003, hicieron este tipo de reconocimiento de que los cuidados paliativos es un derecho de todo ciudadano y que hay que exigir a los sistemas públicos de salud, a las naciones que pertenecen a la Comunidad Europea, a que implanten la prestación de los cuidados paliativos dentro de este derecho de los ciudadanos, incluso a la especialidad de cuidados paliativos. En la última asamblea del 2018 hablaban de los 9 puntos en que se implante la especialidad de cuidados paliativos y que los criterios de equidad y universalidad sean en todos los países. Y esto es algo que todos los países, incluido España, firman y están obligados a cumplir. Otra cosa es lo que hagan. También el Consejo de Europa reclama que los cuidados paliativos se conviertan en una parte integral del sistema de atención sanitaria y que está basado precisamente en la premisa de que los gobiernos son responsables de garantizar que estos cuidados paliativos estén disponibles para todo el que lo necesite, ¿no? El Parlamento Europeo también hizo un estudio muy interesante ya en el 2006 en el que ponía a España en un ranking en el número 7. En ese momento éramos de los primeros países en desarrollar estos cuidados paliativos, pero fijaros la diferencia de lo que ocurrió en un estudio muy interesante que hizo la Asociación Europea de Cuidados Paliativos con uno de los líderes, especialmente que es el doctor Carlos Centeno de Navarra, que es un líder en este tema. En el año 2019, caímos al puesto número 31 de un ranking de todos los países de nuestro entorno. Es decir, morimos mejor que en Moldavia, pero peor que en Georgia, ¿no? Esto es lamentable. ¿Y por qué es lamentable? Porque solo tenemos 0,6 recursos de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar reconocido por la Asociación Europea son 2 recursos por cada 100.000 habitantes. Y no solo eso, fijaros este mapa tan descorazonador. En azul, todos los países que tienen especialidad, subespecialidad o algún tipo de acreditación oficial de la medicina paliativa, y es España precisamente de los pocos países, junto con Holanda y Bélgica, qué casualidad, que no tienen reconocida dicha especialidad. Bien, ¿y por qué son una necesidad? ¿Y por qué son tan importantes los cuidados paliativos? Pues uno de los problemas principales es ¿no? La inversión de la pirámide poblacional. Fijaros que es que ya no es una pirámide, completamente es invertida, ¿no? Luego, en los años 2039, 2049, vamos a asistir a un envejecimiento terrible de la población y esto supone un coste muy elevado tanto en la asistencia por ingresos hospitalarios como por gasto en farmacia a medida que avanza los tramos de edad, como bien podemos ver aquí. Y esto tiene mucho que ver, yo creo, siempre lo he defendido, ¿no? En una serie de checklists en el que yo siempre digo que el Estado, con la eutanasia, pues se siente bastante cómodo, ¿no? Por este tipo de cosas, ¿no? Por este tipo de cosas. Algo que todos tenemos muy claro, todos vamos a morir. Algunos no lo tienen tan claro, pero en general lo debemos de tener. 7 de cada 10 de nosotros vamos a morir a consecuencia de una enfermedad crónica avanzada y que requiere precisamente un abordaje paliativo, ¿no? Para aliviar este sufrimiento. 7 de cada 10. Esto significa que en España, en el 2018, 308.000 personas fallecieron en esta situación con necesidad de atención paliativa. Y que de ellos, entre el 40 y 50%, según unos estudios que se han hecho desde hace tiempo, requieren una atención paliativa especializada. Es decir, un médico de familia puede atender perfectamente un paciente no complejo en situación paliativa, pero la mitad de ellos necesitan un equipo experto en cuidados paliativos. Esto significa una cantidad de enfermos de entre 120 y 150.000 personas cada año. Y el problema es que en España solo llega al 50% actualmente. Luego estamos hablando de 80.000 pacientes al año que mueren con un sufrimiento posiblemente evitable por no llegar la atención que necesitan estos pacientes. ¿De acuerdo? Bien, fijaros este dato, ¿no? El abandono social y económico del Estado, tanto del Estado famoso del bienestar, ¿dónde está, no? En el 2019, 1.400.000 personas tenían reconocida la dependencia. He de decir que dicha dependencia es normalmente insuficiente para atender desde el punto de vista social de una forma correcta a las personas en su domicilio, ¿no? Bien, pues en tramitación estaba ese año 160.000 personas. La ley prevé que en 6 meses se tramiten.
Este es un periodo que, por ejemplo, en el ámbito paliativo es excesivamente largo para nosotros, porque la mayoría de nuestros pacientes no tienen esos 6 meses y fallecen antes, ¿no? Pues bien, la media ese año era de 14 meses. 31.000 pacientes recibieron en el año 2019 sin recibir ningún tipo de ayuda social. Significa que más de 85 pacientes cada día murieron abandonados por el estado del, entre comillas, bienestar. Y otra cosa importante, el gasto social lo conlleva, el 20% lo cubre el Estado, pero el 80% las comunidades autónomas. Y esto significa una desigualdad territorial muy importante. Hay comunidades autónomas que tienen una partida presupuestaria mayor para el gasto social y otras mucho más pequeña, ¿no? Luego también depende dónde vivas, en qué distrito postal, tienes más posibilidades de que te atienda un equipo avanzado de cuidados paliativos o que te den, por ejemplo, unas ayudas a la dependencia mucho más importantes. Bien, para terminar, como insisto que la SECPAL ha dicho claramente y ha demandado este abandono por parte del número de recursos específicos de cuidados paliativos, que 80.000 personas mueren en nuestro país con sufrimiento evitable, incluso más, que desconocemos qué número de personas están llegando a los cuidados paliativos no especializados, ¿no? Porque, claro, nosotros tabulamos los de los recursos de paliativos, pero los médicos de familia tienen que atender a enfermos no complejos en el pueblo, en el ámbito rural, y no sabemos si están llegando o no están llegando. Bien, pues 150 personas al día mueren en España con sufrimiento y que muchos de los pacientes, mucho más del ratio que la propia OMS ha defendido, los pacientes mueren en el hospital, que es precisamente el ámbito más inhóspito para, a pesar de que se llame hospital, inhóspito para morir, y según la OMS recomienda que el 80% debería fallecer en el domicilio. Esto es más barato y además es mucho más confortable, pero requiere un seguimiento y una atención por estos equipos especializados. Nada más, muchas gracias por el interés que han mostrado seguro y espero que estos datos hayan servido un poco para abrir luz a la confusión que hay en el debate de la eutanasia. Datos tan clarificantes como el vídeo que hemos visto de doña Esther, Álvaro, te lo puedo asegurar. Una primera cuestión por mi parte. En el currículum leí que formas parte del vocal del Comité de Bioética de España. ¿Cómo es posible que ante un problema como este, ante una cuestión como esta, fíjate, estés a favor o estés en contra, ¿es verdad que no se ha consultado al Comité de Bioética de España? Sí. De hecho, sabes que el Comité de Bioética de España es un órgano consultivo dependiente del Ministerio de Sanidad y que a nosotros nos consulta muchas veces el Ministerio de Sanidad para otro tipo de iniciativas legislativas, pero en este caso ni siquiera nos lo pidió. Actuamos un poco, pues casi de oficio, porque creíamos que era un debate de un alcance social y ético tremendo y actuamos simplemente de oficio y durante 4, casi 5 meses estuvimos entre todos elaborando este documento que creo que es muy importante, 70 y tantas páginas, y en la que por unanimidad aprobamos todo y que la declaración de que no era precisamente no solo necesario, sino que era absolutamente un debate que no se había llevado y que no se podía aprobar una ley de este tipo, ¿no? Que decían, cuando llamabais a la puerta, decís, hola, que queremos opinar, que queremos, antes de actuar de oficio, porque imagino que habéis llamado a la puerta de distintos despachos y ministerios, que respondían, porque decían, no le abro. No respondían. El doctor Rocafort, como expresidente de la SECPAL, y yo también como expresidente, tenemos los nudillos bastante gastados de tocar puertas que no nos reciben. En este caso mandamos el informe y no nos contestaron. Es que si es que tramitaron la ley de la forma más rápida y torticera posible. No fue y probablemente me corrijan los juristas, no fue un proyecto, sino una proposición de ley, y esto impidió precisamente oír al Consejo de Estado, al Comité de Bioética de España, a expertos, que menos que escuchar a la SECPAL, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, a las sociedades médicas profesionales. Evitaron todo eso, evidentemente. Salvando las distancias, con la ley de educación hicieron algo parecido. O sea que esto es un modus operandi, me parece a mí, solo que con estas cuestiones el modus operandi no es político, estamos hablando de muertos, ¿eh? Pero en fin, es otro debate. Otra pregunta que tengo. El asunto, y lo apuntaba antes Javier, el asunto de la lista, por llamarlo así, no sé si de llamarlo una lista de médicos objetores,
una lista negra de médicos que no vayan a aplicar la eutanasia por conciencia o porque no les dé la gana, esa lista se puede hacer. Esa lista la van a hacer y no debería ser en todo caso al revés. La lista, a ver, la objeción de conciencia en España no está regulada. La objeción de conciencia está contemplada en la Constitución, pero para el servicio militar. El problema del servicio militar, que en el momento que se redactó la Constitución, había insumisos, como dice el doctor Rocafort, contra el servicio militar, y se protegió a esas personas diciendo que podían objetar. Pero la objeción de conciencia, y mucho menos de los sanitarios, de los médicos, no está legislada. Yo puedo ir, mañana mi gerente me llama y me dice, Álvaro, ¿cuántos de vuestro equipo de paliativos va a practicar la eutanasia? Porque a mí me interesa que sean los de paliativos la que la practiquen. Pues evidentemente yo puedo decir, pues mire, de los 4 que estamos, los 4 objetamos. Me dice, de acuerdo, estás despedido, voy a contratar a un médico que practique la eutanasia. Porque está dentro de la cartera de servicios. La vamos a tener que cumplir sí o sí. O sea que no nos protege la objeción de conciencia. Y yo también, como médico, exigiría que hubiera un registro de gente que va a hacer la eutanasia. Pero como paciente también lo exigiría. Yo quiero saber qué médico me va a tratar si va a poder practicarme una eutanasia irregular, entre comillas, o no. ¿Por qué no? Como paciente tengo derecho a ese registro. Javier sigue con nosotros y como antes dejaste el balón botando, no sé si quieres comentar algo, doctor Rocafort, sobre el tema de la lista de médicos. No, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado mi compañero. No tiene sentido estar registrado en una lista que puede consultar a alguien y que no nos protege, está claro. Álvaro, pregunta María Cristina. Dice, ¿no debería ser el Colegio de Médicos quien tuviera la última palabra para decidir si aprobar o no la ley de eutanasia en España? Bueno, yo creo que no es un problema del Colegio de Médicos, es un problema de la profesión médica. El Colegio de Médicos es un órgano teóricamente administrador de esta profesión médica, en el que tiene un código deontológico, pero esto tiene un arma de doble filo, porque he de recordar que el anterior Colegio de Médicos, la anterior Junta Directiva, organizó una sesión de proeutanásica en el propio Colegio de Médicos, que aquello fue un aquelarre. Y eso, él mismo, una de las consecuencias de esa reunión decía que el 80% de los médicos estamos a favor de la eutanasia, con una encuesta un poquito muy dirigida, un poquito falsa, por decirlo así. Luego, es que esto es un problema de profesión médica y de deontología médica. O sea, pero no dependamos de una junta directiva con una cierta ideología. Ahora hay una junta directiva que está posicionada pública y fehacientemente en contra de la eutanasia. Pero no tenemos que depender de la ideología de un presidente o de unos vocales de un colegio de médicos. Pregunta Gabriel, respecto a la objeción de conciencia. ¿Ve posible que se creen zonas libres de eutanasia como hospitales enteros donde el paciente esté seguro de que allí no se le practicará? Al ser un acto médico incluido en la cartera de servicios del sistema público de salud, y ya la ley contempla que sea en centros públicos concertados y privados, me temo que puede pasar lo que ha pasado con el aborto, que no sé si sabéis que el 95% de los abortos se practican en entidades privadas. Pues, ¿por qué no? Esto es un buen negocio. Esto es un buen negocio para los que vayan a practicar la eutanasia y se abre una interesante servicio para el sistema público, ¿no? Planteo una misma cuestión a los dos. Empiezo por ti, Javier. Entre los dos dais clases, tenéis relación con la Francisco de Vitoria, trabajas en un hospital universitario como la Fundación Jiménez Díaz, el máster en Medicina Paliativa de la Universidad Autónoma. Javier, ¿los estudiantes qué dicen en términos generales? No me respondas eso de no les he preguntado a todos, pero en general, ¿qué dicen los estudiantes ante una cosa como esta? ¿Piensan distinto a los que lleváis ya años ejerciendo la medicina? Pues los estudiantes de partida, o sea, cuando empiezan la carrera, parten del desconocimiento, como todo el mundo, como los médicos que no están metidos en este tema, ¿no? Y desde el desconocimiento lo que utilizan es su compasión, es decir, su querer que el paciente no sufra. Y desde esa idea que no quieren que el paciente sufra, muchos estudiantes apoyan ideas como la eutanasia. Lo que pasa es que nosotros no les obligamos a decidir entre eutanasia sí y eutanasia no, porque esto no es un dilema. Los dilemas es lo que se resuelve con un sí o un no. Esto es un problema. Entonces nosotros lo que hemos acostumbrado a nuestros estudiantes
es a debatir sobre el problema. Y aquí es donde viene la riqueza, ¿no? Un estudiante que inicialmente se plantea eutanasia sí o no como un dilema, pasa con el aprendizaje en la carrera a trabajarlo como un problema y debate sobre el problema y encuentra soluciones. Estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Claro, sí. De hecho, yo todos los años doy una clase dentro de medicina legal en la Complutense, en el Hospital Clínico, sobre eutanasia, ¿no? Y los chicos, al principio yo hago un referéndum, ¿no? Levantar el que esté a favor de la eutanasia. Es que el 100% levanta la mano. Pero cuando durante una hora les intento explicar en qué consiste esto de la eutanasia, los cuidados paliativos, caramba, pues a veces consigo incluso hasta un 20 o 30% de gente convencida, ¿no? Yo creo que es cuando te enfrentas, lo que no puedes hacer a un médico es decirle ante el sufrimiento, ante un paciente enfermo al final de la vida, abandónale. No le puedes curar, date la vuelta y no vuelvas a verle, porque entonces ya has garantizado la petición de eutanasia de ese paciente. Tienes que enseñar a cuidarle y acompañarle y a tratarle los síntomas. Y eso es lo que intentamos hacer desde la universidad, claro. En estos últimos minutos os quiero plantear 2 o 3 cuestiones más y me da tiempo. Ha utilizado el adjetivo Alfonso Martínez Echevarría en su introducción. Creo que has dicho inexplicable. Una situación, un debate inexplicable. ¿Es inexplicable esto que está pasando en España? Álvaro. No, para nada. De inexplicable nada. Esto, aquí hay un desarrollo de ingeniería social de más de 20, 25 años. Este proyecto es el 9º, creo, o el 10º proyecto que se presenta en las Cortes. Hay un lobby, y digo lobby porque suena a lo mejor un poco exagerado, ¿no? Aquí hay una asociación que se llama Derecho a Morir Dignamente, aquí y en otros países, en los que han ido haciendo una ingeniería social maravillosa. Casos paradigmáticos como el de Ramón San Pedro, Inmaculada Echevarría, este último de este pobre hombre que cuidaba, que por cierto era paciente mía, esa señora. En fin, esto es una labor de ingeniería social de poco a poco, de toda una generación, ir sensibilizando con la eutanasia como la única forma de, abro comillas, muerte digna, cierro comillas. Javier. Javier, el micrófono. El micro, Javier. Sí. Perdón, sí, no es inexplicable para nada. Es un proceso que además tienen que aprender los países vecinos lo que se les puede venir encima, porque, claro, en este país y en cualquiera tú puedes tirar a canasta 10 veces, 20 veces, que al final una entra, ¿no? No vale con que 7 veces atrás el Parlamento se ha posicionado en contra. Entonces, tú puedes volver a intentarlo y al final, obviamente, entra. Os lo pregunto a los dos, como penúltima cuestión por mi parte. ¿Qué dice el juramento hipocrático? Porque para los que no somos médicos, siempre oímos hablar del juramento hipocrático. ¿Qué dice, Álvaro? Pues que no debemos de dar ninguna droga que causara la muerte al paciente, ¿no? Eso dice. Es verdad que, caramba, de Hipócrates aquí hemos evolucionado. Técnicamente veneno. Veneno, eso es, veneno. De Hipócrates aquí hemos evolucionado. Teóricamente para bien, me temo que no tanto en algunas cosas, ¿no? Pero lo que sí dice es el código deontológico, ¿no? Que es el que regula cómo tenemos que ejercer nuestra profesión. El de las enfermeras también, que no podemos acelerar ni causar la muerte a un paciente. Esto deontológicamente es una falta muy grave. Yo estoy en el Código de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid. Y si hay una causa que se vea, si hay algún día un expediente, evidentemente es causa muy grave y se le puede retirar la licencia y la posibilidad de ejercer. Javier. Sí, pues totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el juramento hipocrático es algo que todos tenemos como incorporado porque es bonito, pero lo que realmente rige nuestra actuación dentro de la ética y la deontología es el código deontológico, que lo que dice el código va a misa y afortunadamente que tiene un proceso de producción el código pues que intenta garantizar que lo que proponga sean cosas buenas. No faltan las personas que dicen que hay que cambiar el código deontológico también, los legisladores que dicen que ahora los médicos estamos obligados a cambiar nuestro código porque así lo pide la legislación. Esto ya pasó en la Alemania nazi también, ¿no? En el que obligaron a los médicos a cambiar su código de conducta para hacer lo que decía el jefe, ¿no? Y casi a modo de conclusión, os planteo una sensación personal y me comentáis lo que sentisteis vosotros en ese momento. Hace una semana se aprueba en el Congreso y
no sé qué porcentaje fue, pero el que aprobó, fue una amplia mayoría, quien aprobó la ley, irrumpió en aplausos. Yo, como mero espectador, que es lo que somos los periodistas casi siempre, me quedé alucinando porque incluso aunque estuvieras a favor, ¿se puede aplaudir una ley así? Álvaro. 5 minutos y 26 segundos de aplausos, porque los medí. Y yo en esto pensé, ¿cuántos ignorantes están aplaudiendo una ley de tanto calado? Porque yo estoy con Javier, creo que no son malos. O sea, creo que no son malos. Pueden ser torpes, pueden ser mejores, peores profesionales, pueden ser... Pero su intención no es mala. Pero es que están convencidos que están produciendo un beneficio a la sociedad maravilloso con esta ley. Entonces yo creo que por ignorancia, y la ignorancia es mucho más difícil, de verdad, de reconducir que la maldad. Estoy convencido, ¿no? Yo me llevé un disgusto tremendo, porque yo llevo 25 años partiéndome la cara con este tema. Y me llevé un gran disgusto, ¿qué quieres que diga? Pero bueno, yo me encomiendo todos los días, le pongo una velita al Tribunal Constitucional y vamos a ver. No anticipes, no hagas spoiler, que hay más seminarios para las próximas semanas, ¿eh? Javier, los aplausos. Bueno, yo también estoy convencido de que muchos de quienes aplaudieron no querían aplaudir, pero cuando los 10 de alrededor tuya están aplaudiendo, es difícil no aplaudir cuando estás bajo una disciplina de partido y una cámara te está apuntando. Lo sé a ciencia cierta, porque tanto Álvaro como yo hemos tenido algunos debates y algunos contactos con diputados que nos han pedido opinión y que han trabajado a nivel personal con nosotros, y sabemos cómo piensan, ¿no? Y muchos piensan en contra de lo que piensa su partido, pero estaban ahí aplaudiendo. Y ahora yo lo que me pregunto es, ¿cuál sería el éxito de esta ley el año que viene? ¿Que muchos españoles hayan cogido el camino de la eutanasia o que ninguno lo haya cogido? O sea, para los partidos que la han aprobado, ¿qué es lo que quieren? ¿Que todos los españoles vayan por este camino o que ninguno, ¿no? Estoy convencido de que muchos de los que la han aprobado ahora piensan, bueno, a ver si tiene éxito la ley y el año que viene podemos contabilizar 50.000 pacientes muertos por eutanasia, ¿no? Cuando es una desgracia que un paciente sufra hasta pedirlo. No se escucha. Lo he dicho, un honor, ¿eh? He aprendido mucho del doctor Rocafort, del doctor de la Gándara. Gracias por contar conmigo. Y únicamente un par de recordatorios. Hay un par de seminarios más que quedan pendientes. El 28 de abril, miércoles, también a las 12:30, experiencia comparada con otros países de nuestro entorno. ¿Qué ha pasado? Interesante. Habrá que estudiar bien qué ha pasado en Portugal. Y el 19 de mayo, el cuarto seminario sobre eutanasia, algo así como ¿y ahora qué? Aparte de poner velitas al Tribunal Constitucional, Álvaro, ¿ahora qué hacemos con este lío? Gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Bien.